Aquí estamos los diputados del bloque parlamentario zuliano, los diputados de la zulianidad y que los diputados de un nuevo tiempo. Y queremos presentar con toda la seriedad del caso lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en el Estado Zulia y que lo hemos denominado complot financiero contra el Estado Zulia. Y hemos visto, y lo traemos a colación, producto de que en estos últimos días se han presentado estos señores representantes del centralismo anunciando un conjunto de obras como si fuera esto algo, los adalides pues de la búsqueda de los recursos para el Zulia, cuando en realidad, cuando les vamos a demostrar que esos recursos que hoy están presentando ellos como grandes obras para el Zulia no son más que limosnas, y el Zulia no está pidiendo limosna. Y paso a demostrar lo siguiente: todo este complot comienza desde el año 2005, cuando se crea todo este conjunto de leyes que se denominó la ley del Fondén, la ley de ganancia súbita, la ley de precios exorbitantes, la reforma al Banco Central. A través de este mecanismo, ustedes pueden observar cómo aquí este organismo llamado Fondén ha recibido alrededor de 86.216 millones de dólares en 6 años. De esos recursos, a todas las gobernaciones y alcaldías le correspondían cerca de 17.243 millones de dólares. Y al Zulia en específico le correspondían 2.070 millones de dólares. Eso aproximadamente representa 7.000 millones de bolívares fuertes. Es decir, al Zulia, solo por este organismo Fondén, se le han arrebatado cerca de 2 presupuestos de 2 años, estos 7.000 millones de bolívares. Aquí tenemos otro caso. El año pasado, en el año 2011, la Asamblea Nacional aprobó una ley especial de endeudamiento por un monto de 45.000 millones de bolívares. De ese monto, aquí pongo solamente un ejemplo, 10.000 millones eran para la misión trabajo. Esto, según explicaban ellos en la Asamblea Nacional, era para reactivar obras a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros en ese momento, los diputados de la Zulianidad, exigimos que las obras tuvieran nombre y apellido. Pues resulta ser que no quisieron, y por cierto los diputados del PSUV del Zulia avalaron eso. Y eso hizo que el Zulia perdiera por esa situación alrededor de 1.000 millones de bolívares más. ¿Por qué? Porque no solamente había 10.000 millones para la misión trabajo, había 10.000 millones para la misión vivienda y 10.000 millones para la misión agrovenezuela. Y eso es lo que nosotros hoy estamos reclamando. Es decir, en esta ley de endeudamiento, tal como fue aprobada gracias a los votos del PSUV y de sus testaferros del centralismo que están aquí en el Zulia perdió 1.000 millones de bolívares más. Es decir, llevamos ya 8.000 millones perdidos solamente a través de estos 2 mecanismos, de la ley de endeudamiento del 2011 y el Fondén.